Muy buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano. Hoy traigo una explicación sobre la característica de un religioso, evangélico, católico, adventista, etcétera, ¿no? Ellos juzgan a las personas por sus apariencias. Dios nos juzga a cada uno de nosotros por nuestro corazón. Mas los religiosos juzgan con la apariencia exterior de la persona. Existen muchas denominaciones religiosas donde los jóvenes no se sienten bienvenidos o son condenados por esas lideranzas religiosas de esas denominaciones, por tener tatuajes, por usar zarcillos, por tener el cabello largo, por usar piercing, por vestirse de manera diferentes a ellos. Algunas denominaciones, los hombres tienen que vestirse con partó o encorbatado, ropa de vestir encorbatado. Tienen que, las mujeres no tienen que utilizar pantalones, las mujeres no tienen que utilizar maquillaje, no tienen que utilizar zarcillos, ni el hombre ni la mujer tienen que utilizar cadenas. No sé, las mujeres que no se pueden cortar el cabello ni pintarse el cabello. Todo eso solo es un espíritu de religiosidad, mi querido amigo. Aquí en Brasil, la tal Asamblea de Dios, el tal pastor de esa Asamblea de Dios, el pastor presidente, porque pastor presidente hasta hay en esas religiones, prohíbe a las mujeres utilizar zarcillo y utilizar cadena. Prohíbe a los hombres utilizar bermuda, utilizar cadena de oro, utilizar barba. Miren las doctrinas de hombres de esta religión evangélica. Ellos, los religiosos, solo muestran una aparente santidad en la carne por fuera, sin ninguna transformación interior de ellos. La Escritura nos enseña, mi querido amigo, que Dios está más preocupado con la limpieza por dentro del hombre, y después ese hombre está limpio por dentro, él se limpia por fuera. En Mateo 23, versículo del 25 al 27 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo exterior del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapiña y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por dentro a la verdad parecen hermosos, más que por fuera la verdad parecen hermosos, mas por dentro están llenos de hueso de muerto y de toda inmundicia. Las personas religiosas honran más sus títulos de pastores, de apóstoles, de profetas, de músicos, de cualquier otro título que le da la denominación religiosa, o los cargos de las denominaciones. Honran más a su templo que honrar a Dios, mi querido amigo. Los religiosos son tan atraídos por el reconocimiento de los títulos en esas denominaciones religiosas. Si ellos no pueden obtener un título ministerial, etcétera, cualquier título, en su propia denominación religiosa, ellos hacen un curso online por ahí o buscan otra denominación religiosa lo que le ofrezca la otra denominación, de tipo de un reconocimiento humano o un diploma. Mateo 23, 3 dice así, mi querido amigo. Mateo 23, 3. Voy a ir. Mateo 23, 3 dice así: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, del 4 al 10 dice así: pues atan carga pesada y difícil de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues enseñan su filastería y alargan los flecos de sus mantos. Y les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga, ser saludado
efusivamente en las plazas, y que los hombres lo llamen de rabí, rabí. Pero vosotros queréis que os llamen rabí, porque un solo es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro en la tierra a nadie, porque un solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni se ha llamado Maestro, porque uno solo es vuestro Maestro, el Cristo. Infelizmente, existen religiosos así. Tenemos que hablar contra ese tipo de religiosidad, mi querido amigo. Tenemos que hablar la verdad. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a Tito, una carta dirigida a Tito, en Tito 1, versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no deben. Eso está sucediendo hoy en día también. En la primera línea de la carta del apóstol Pablo a Tito, podemos notar, si tú lees el libro completo, en la carta completa de Tito, podemos notar claramente su preocupación con el avance de los hombres fraudulentos sobre la iglesia de Cristo allá en aquella época. Infelizmente, la realidad enfrentada por Pablo y Tito y los demás defensores del evangelio de la gracia de Dios de aquel periodo, de aquella época, del siglo I, todavía se hace presente en nuestro tiempo, en el siglo XXI. Ve que han pasado 20 siglos y todavía se hace presente y hasta peor en 20 siglos después. Probablemente hoy en día lo peor es peor que aquellos días, mi querido amigo, de Pablo. Probablemente ya es peor que aquellos días. Muchas veces yo fui acusado de radicalizar de más contra el sistema religioso. Algunos ya me dijeron algo como: Michelle, ni todo lo que predican la gracia de Dios son fraudulentos. Es preciso tener más paciencia, mi querido amigo, y darle más duro a ellos, a esos religiosos. Antes de seguir, dejo claro, mi querido amigo, dejo muy claro que este raciocinio reconciliador en el razonamiento del sistema debe ser abominado por todos nosotros, pues el mismo es totalmente antibíblico, y voy a explicar el motivo. Como imitadores de Pablo, cada uno de nosotros debemos ser, no debemos callarnos como quienes no están en línea con la verdad de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 16 dice: por tanto, os exhorto a que me imitéis, dice Pablo a los hermanos de Corintios. Filipenses 3:2, que es lo que Pablo le dice a los Filipos. Filipenses 3:2 dice: guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Lo hubieron en el primer siglo y lo hay ahora en el siglo XXI, en la religión evangélica, católica y las demás denominaciones. 1 Corintios 11:13 dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Están disfrazados de apóstoles, de pastores, de profetas, están disfrazados de cristianos. Y son fraudulentos, son unos falsos, unos estafadores, unos engañadores. Gálatas 2, versículo 6 y el versículo 11 dice: pero de parte de lo que parecían ser largos, lo que eran entonces, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues lo que me figuraba nada nuevo me dieron. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque se había hecho digno de represión. El mismo Pedro se había desviado de la gracia de Dios y había ido otra vez atrás al antiguo pacto. Tuvo que Pablo reprenderlo, exhortarlo públicamente. Por eso yo le invito a que lea Gálatas 2, del versículo 11 en adelante, para que vea cómo Pablo exhorta públicamente a Pedro. ¿Será que Pablo no le daba duro a los hombres del sistema religioso de allá de su época? Porque lo que podemos constatar en los pasajes bíblicos, en las cartas de Pablo, ahí es evidente que no. Y podemos ir más lejos todavía, mi querido amigo. Mateo 12:34, lo que dice Yahshua de Nazaret. Le dice a los judíos, a los fariseos, a los escribas,
a esos pastores, a esos sacerdotes del sistema religioso que odiaban a Cristo. Yahshua Nazaret le dice a ellos en Mateo 12:34, engendro de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Mateo 23:27 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad parecen hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Juan, capítulo 2, versículo 13 al 16 dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos, subió Yahshua a Jerusalén y habló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas y allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo y todas las ovejas y las bueyes esparció la moneda de los cambistas y volcó la mesa. Y le dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto quitad aquí esto, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. En aquella época, el templo de Jerusalén era llamada la casa de Dios. En aquella época, ya no era. Ya la casa de Dios somos nosotros, mi querido amigo. Cada uno de nosotros somos morada del Espíritu de Dios. Somos el templo de Dios. Como podemos observar ahí, el mismo Yahshua de Nazaret fue fácil, ¿será? O pegó duro, o dio duro, fue severo con los religiosos, con el sistema religioso de su época. No quiero aquí incitar al odio, no quiero aquí incitar al odio, a una guerra santa, no. Ni así mismo quiero ni así mismo quiero llevar esto al lado personal. Digo esto para dejar claro que no tengo nada contra las personas que pertenecen al sistema religioso, porque todos son hijos de Dios como nosotros. Lo que enfrentamos es lo que ellos defienden, lo que estamos enfrentando es lo que ellos defienden, la mentira y el engaño que ellos defienden, la robaera y la distorsión que ellos defienden. Soy contra esa falsa doctrina, contra esa falsa idea que los religiosos endosan. Siempre he dicho que hay algunos líderes religiosos que son buenas personas, que son personas de bien, más que están engañados ahí, dentro de ese sistema religioso evangélico o católico, como se llamen. Como yo lo estuve algún día en el sistema religioso evangélico, más muchos sí son fraudulentos, son hombres malditos, son hijos de perdición, muchos de los que están ahí, que engañan descaradamente a la persona con el fin de obtener dinero y obtener bienes personales, ya que no hay cómo saber cuáles son los fraudulentos natos. Es necesario que genericemos, es necesario, pues es así, es necesario. Mismo que algunos no prediquen la genuina gracia de Dios, sea una persona de bien, la palabra que esa persona defiende es un fraude, es una mentira. Así, por causa de la falsa doctrina, ellos se tornan un adversario de la verdad de Dios. Infelizmente es así. Así sea una persona de bien, una buena persona, pero defendiendo la falsa doctrina, se convierte en adversario de la verdad de Dios. Según de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Muchos por ahí dicen que es imposible callar el sistema religioso. Dicen, es imposible, debido al poder financiero y al poder político que ellos tienen. Aquí en Brasil lo tienen mucho. Aunque debemos de preocuparnos en enmudecer la mentira de la religión en cada vida, en cada persona. Esto es cuando callamos al sistema religioso en la vida de apenas una persona. Ahí estamos callando al sistema religioso. Ahí ya estamos cumpliendo la orden apostólica de taparle la boca a los hombres fraudulentos. Sigamos por tanto cumpliendo, mi querido amigo, la gracia de Dios, usando el evangelio para callar al sistema religioso en la vida de cada persona que Dios envía para nosotros
y conocer la verdad. Explicando la verdad, explicando la gracia de Dios y llevándolo que tengan el conocimiento del Espíritu de Dios que mora en ellos. Y que no se dejen llevar por doctrinas humanas, por reglas humanas, por la ley de Moisés, y que empiecen a vivir la verdadera gracia de Dios, amando a Dios sobre toda la cosa y amando al prójimo sobre sí mismo. Cristo abolió los rituales, los ceremoniales judaicos. Cristo abolió la ley de Moisés, que solamente fue para Israel en el antiguo pacto. Hoy la religión evangélica y la religión católica traen algunas ordenanzas de la ley de Moisés para las personas en este tiempo, sin nosotras haber sido nunca parte de ese antiguo pacto. Nunca hicimos parte de ese antiguo pacto. Y nunca vamos a ser parte de ese antiguo pacto, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, mi querido amigo. Nosotros nunca participamos del antiguo pacto. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que Cristo, Yahshua de Nazaret, Él vino a la casa perdida de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo dice muy bien Mateo 15, versículo 22, si no estoy equivocado. Mateo 15, no me recuerdo el versículo. Versículo 24. Respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yahshua de Nazaret, el Jesús que llaman ellos, porque hasta el nombre se lo cambiaron, Jesús que llaman los evangélicos, los católicos. Él fue enviado, solamente fue a la oveja perdida de la casa de Israel. Y él murió solamente fue por los judíos, porque eran ellos que estaban en el antiguo pacto. Nosotros no hicimos, nosotros ni siquiera habíamos nacido. Es decir, los gentiles de aquella época, Egipto, Mesopotamia, Turquía, Roma, ellos no tenían nada que ver con el antiguo pacto. Ellos no tenían nada que ver. Ellos eran separados de Dios, eran sin Dios y eran sin ley. Lo dice el libro de Efesios, el apóstol Pablo se lo explica a los Efesios. Sí, que Cristo no vino para nosotros. Cristo vino para los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y murió por los judíos en la cruz del Calvario. Y ahí, cuando Él murió por los judíos, ahí el mismo Dios, a través del cuerpo de Cristo, unió a los dos pueblos, los judíos y los no judíos. Hizo una sola nación espiritual, el Israel espiritual. Ahora, nosotros sí tenemos Dios, que es nuestro Padre Celestial, que siempre lo fue, pero el antiguo pacto fue solamente para Israel, no para nosotros, mi querido amigo. Entonces, yo le doy esta explicación para que busque el conocimiento del Espíritu de Dios que vive en cada uno de nosotros. Todo lo que está aquí está consumado, todo lo que está aquí se cumplió hace 2000 años atrás. Nosotros estamos ahora en la gracia de Dios. Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Si tú amas a Dios sobre toda la cosa, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, y amas a tu prójimo, tú estás cumpliendo todo. No hace falta ser adoctrinado por hombres, porque el mismo Dios, el Espíritu de Dios, el mismo Dios vive en ti, y Él es mismo. Si tú lo escuchas, si tú eres un elegido de Dios, si tú eres un hijo de honra de Dios, tú te vas a dejar guiar por Él. Tú vives tu vida normal. Dios no te va a prohibir nada. Tú vives tu vida normal. Tu conciencia lo que te va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo bueno que tú tienes que hacer y qué es lo malo que tú no tienes que hacer. Porque ahí está Dios trabajando en ti, el Espíritu de Dios trabajando en ti, en ir para el bien y rechazar el mal, mi querido amigo. La carne no se somete a Dios, la carne no se santifica para nada. La carne muere, se pudre ahí en el infierno, que es sepulcro. Hasta te han engañado con ese tal infierno, una gran mentira, una gran falacia del sistema religioso. Gracias y paz para cada uno de ustedes.